Ejercicio de física, movimiento circular uniforme. Una partícula parte del punto menos 4,1 metros en sentido horario, con movimiento circular uniforme. Si gira con una rapidez de 2 metros segundos durante 15 segundos, determinar, literal A, la velocidad angular, B, el periodo, C, la posición angular inicial, D, la posición angular final, E, la posición final, F, cuántas vueltas da, G, la velocidad en posición final y H, la aceleración centrípeta. Bueno, a continuación vamos a explicar el ejercicio ya paso a paso detallado para poder encontrar la respuesta. Como acabamos de ver en el ejercicio nos da 6 incógnitas que debemos encontrar. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos los datos que nos da a partir del ejercicio, lo que tenemos. En este caso, lo que tendríamos como datos sería el radio, la velocidad y el tiempo. Ya, entonces ponemos estos datos en la parte de aquí y después vamos a encontrar paso a paso las incógnitas. Entonces, primero pongamos los datos. Vamos a decir que el radio es igual a que está en el par ordenado 4.1. La velocidad que nos dio que está a 2 metros sobre segundo y el tiempo que nos da que es de 15 segundos. Entonces ahora vamos a buscar las incógnitas que nos da el ejercicio. Como punto A debemos encontrar la velocidad angular. Entonces ponemos que la velocidad angular es la que tenemos que hallar. En el punto B sería el periodo. En el punto C es la posición angular inicial. En el punto D es la posición final. En el número E es el número de vueltas que va a dar el número de vueltas que se va a dar en el ejercicio. Entonces podemos representarle como n, que es el número, o podemos representarle como revoluciones. En este caso yo pongo para más facilidad n rev, lo que vamos a encontrar. Tenemos también que encontrar la velocidad en la posición inicial, que va a ser la incógnita de acá. Y como último tenemos que encontrar la aceleración centrípeta. Entonces le ponemos aquí. Para resolver este ejercicio también debemos tomar en cuenta tener estas fórmulas que van a ser muy indispensables. Estas fórmulas son una de las pocas, podemos reemplazar aquí o despejar. Lo que comúnmente se hace es despejar. Una vez recopilados los datos y las incógnitas, vamos a proceder a ver en el ejercicio. Según estos datos, podemos ver en dónde podemos reemplazar en la parte de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar y encontrar el radio, pero en metros. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos utilizar la calculadora y poner shift polares para encontrar el radio y la posición inicial angular. Entonces, ponemos menos 4,1 y nos da el resultado que el radio va a ser 4.12 metros. Entonces anotamos estos valores muy importantes aquí. Entonces radio va a ser 4.12 metros. Ahora vamos a encontrar la posición angular. Entonces nos dice que la posición angular inicial la posición angular simplemente va a ser 1,65.96 grados. Ya recordemos que esto nos da en grados, pero para nosotros poder trabajar siempre ocupamos los radianes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una simple conversión. Esto le vamos a transformar a radianes con la conversión. Entonces, vamos a multiplicar esto por pi radianes sobre 180. Y este resultado lo introducimos en la calculadora. Un dato muy importante, no se olviden de trabajar y ver que la calculadora siempre esté en la letrita D, porque si no nos va a dar un dato muy erróneo. Entonces, como resultado nos sale que en la parte de aquí, transformada a radianes, nos va a salir 2.89. Pero como tenemos un valor un poco más próximo, entonces vamos a poner a atender que este va a ser 2.90 radianes.
porque grados con grados se simplifica y quedaría el sistema de conversión en radianes. Como podemos ver, aquí ya hemos encontrado el radio y también de paso encontramos el literal C. Ya, entonces continuemos. Como segundo paso podemos encontrar el literal A, ocupando la fórmula de aquí. ¿Por qué? De la velocidad lineal, porque tenemos el radio y también tenemos la velocidad. Solo deberíamos hacer un pequeño despeje. Entonces copiamos la misma fórmula, que es velocidad lineal por la velocidad angular por el radio. Y hacemos un despeje. Como está multiplicando, aquí al otro lado pasaría a dividir y quedaría de la siguiente manera la ecuación. Ahora solo lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Entonces ponemos velocidad angular es igual a la velocidad que ya tenemos en este caso, que es 2 metros sobre segundos, sobre el radio, que es 4.12 metros. Hacemos esta conversión, esta división en la calculadora. 2 sobre 4.12 y nos da que su resultado es 0.49 radianes segundos, porque estamos trabajando todo en radianes y metros más metros va a ser radianes. Entonces ponemos 0.49 radianes segundos. Y así hemos encontrado de manera muy sencilla el literal A. Ahora vamos a encontrar el literal B, que es el periodo. Entonces, aquí ya nos da el dato de cómo encontrar el periodo según esta ecuación. Entonces, solo copiamos la misma porque ya tenemos la velocidad angular. Entonces, va a ser igual a 2 pi radianes sobre la velocidad angular. Reemplazamos datos y nos quedaría de la siguiente manera. Copiamos el valor de aquí en la parte de acá abajo. Recordemos que el periodo se calcula en segundos. Entonces vamos a tachar esta parte de aquí y nos quedaría segundos. Introducimos ese valor en la calculadora. Y nos quedaría el dato de 12.82 segundos. Ya, ¿qué podemos seguir encontrando? Podemos encontrar el dato C, que ya tenemos. Nos faltaría calcular es la posición final. Y la única fórmula que tenemos sería que el desplazamiento angular es igual a valores finales menos iniciales. Pero en este caso todavía no hemos calculado el desplazamiento angular. Entonces, ¿cómo podemos calcular? Vemos aquí en nuestras formulitas y vemos que la velocidad angular nos podría ayudar la fórmula de aquí, ya que sí tenemos la velocidad angular y también tenemos el tiempo. Solo deberíamos hacer un pequeño despeje. Entonces dejemos esta parte aquí y concentrémonos en la parte de acá. Entonces ponemos velocidad angular, que es igual al desplazamiento angular sobre la variación del tiempo. Hacemos un despeje en el cual nos quedaría que desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por la variación del tiempo. Reemplazamos valores, ponemos el dato de aquí por el tiempo de 15 segundos, y lo cual nos daría el resultado de 0.49 por 15, nos da el resultado de 7.35. En este momento ya acabamos de encontrar la posición, el desplazamiento angular. Entonces ahora sí podemos reemplazar en el dato de acá para encontrar la posición angular final. Ya. Entonces quedaría de la siguiente manera. Perdón.
reemplazamos los valorcitos de aquí, más la posición angular inicial que tenemos en el caso de acá, 2,90. Y esto quedaría, la suma de estos quedaría igual a 10,25. Y esta respuesta quedaría lógicamente en radianes. Y así hemos encontrado la posición angular final. Ahora vamos, con este dato, ¿qué es lo que vamos a hacer? O con cualquiera de estos datos podemos ya encontrar el siguiente literal, que es el número de revoluciones. Con el dato de aquí, que es el desplazamiento angular, vamos a hacer una conversión de que este que está aquí en radianes, vamos a pasarle a revoluciones. Entonces copiamos el mismo dato para encontrar el literal de acá. Y la conversión debería hacerse de la siguiente manera. Vamos a multiplicarlo por una revolución, que una revolución es igual a 2pi radianes. Recordemos que este está en radianes y aquí en radianes, entonces se simplificaría y quedaría revoluciones. Entonces hacemos esa conversión en la calculadora. 7,35 por una revolución dividido para 2pi. Lo que nos quedaría el dato de que en este caso ha dado una revolución, recordemos que es una vuelta, ha dado 1,16 revoluciones. Lo que tendría será una vuelta y un poquito más. En este caso ya hemos calculado el literal de aquí, que es el literal E. Continuemos. ¿Cuál es el siguiente literal que debemos encontrar? Es la velocidad en la posición inicial. Entonces, continuamos. Ahora vamos a calcular el literal E, F, que es la velocidad en la posición inicial. Y podemos ocupar la fórmula de aquí, que es la de la velocidad inicial, solo que vamos a cambiarle el dato. Ahora va a ser la velocidad inicial, que es igual a W por R. ¿Qué es W? Recordemos que es la velocidad angular por el radio. Entonces solo deberíamos reemplazar valores. Y ya tenemos el dato de aquí, que es 0,49 por el radio, que es 4,12, lo que nos daría como resultado, se dé la multiplicación, 0,49 por 4,12 nos daría el resultado de 2,02. Esto se mide en metros segundos. ¿Y cómo podemos comprobar de que nuestro ejercicio está bien? Podremos ocupar la segunda fórmula para confirmar que nuestros datos están bien en caso de que estemos dudosos de nuestra respuesta. Entonces, copiamos la siguiente ecuación que nos dice que va a ser igual la velocidad lineal inicial, la velocidad lineal, que es la ecuación de aquí, que ahora vamos a encontrar la velocidad en la posición inicial, sería igual a 2pi por el radio y la frecuencia. Reemplazamos los valores, 2pi por 4,12, que es el valor del radio, sobre la frecuencia, que ya tenemos el dato de aquí, que es 12,82 segundos. Podemos exhumar los datos de aquí. Bueno, no exhumar, sino que deberíamos incluirlos en el valor final. Realizamos esta conversión, lo cual nos quedaría que 2pi por el radio de 4,12 dividido para 12,82, que es la frecuencia, nos queda el mismo dato. Sigue siendo igual a 2,02
metros segundos. Ese sería nuestro literal F. Y ahora vamos a encontrar el literal G. El literal G que nos está pidiendo la aceleración centrípeta. Entonces podemos ocupar directamente las fórmulas que ya tenemos aquí y reemplazar valores. Tenemos que la velocidad por el radio, tenemos la otra ecuación de la aceleración centrípeta, que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso yo voy a ocupar dos, que sería la de aquí, y la otra que es la velocidad angular por la velocidad. Reemplacemos datos. Ponemos el dato de aquí, primero hagamos este, 0.49 al cuadrado por el radio, que es 4.12. Realizamos esta conversión en la calculadora. 0.49 al cuadrado por 4.12, lo que nos da un valor de 0.99. 0.99 metros segundos al cuadrado. Y de esta forma hemos encontrado el literal G, que es la aceleración centrípeta. Ya, la otra manera de comprobar de que si estamos haciendo bien el cálculo de la aceleración centrípeta es haciendo por la segunda fórmula. Como ya hicimos la primera, que es la de aquí, ahora vamos a aplicar la segunda fórmula. Entonces decimos aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado por el radio. Reemplazamos los valores ya que tenemos el dato de la velocidad, que es la de aquí, que sería igual a 2.2 al cuadrado por el radio, que ya conocemos que es 4.12 metros. Esto va a ser igual a la multiplicación que realizaremos en la calculadora. Quedaría 0,99 metros sobre segundos. De esta forma hemos calculado que los dos valores son exactamente, entonces estamos en un buen camino. Como último literal, lo que deberíamos encontrar es el de aquí, que es la posición final. Para esto vamos a tratar de explicar un poquito de la forma más simple cómo debemos encontrar. Entonces pongamos el literal de la velocidad final. Bueno, como último literal hemos dejado la posición final y la posición inicial. Estas posiciones vamos a trabajar mediante los vectores X y Y, donde vamos a necesitar datos como la posición angular inicial y la posición angular final. Entonces vamos a reemplazar según para X y para Y. Primero vamos a hacer de la final, entonces vamos a reemplazar con la fórmula de así. Vamos a hacer que en X va a estar multiplicado, bueno, no multiplicado, vamos a poner el valor de 2 porque es la velocidad que tomamos aquí. Porque tomemos en cuenta que en el ejercicio dice sentido horario, o sea que estaría de la forma así. Pero comúnmente en los trabajos de movimiento circular uniforme se trabaja antihorario. Pero como tenemos horario, entonces va a ser negativo. Entonces 2 coseno con el valor de aquí, que sería la posición angular final, reemplazamos, sería 10.25 radianes. Ese sería para X. Y ahora vamos a hacer para Y. Reponemos el mismo valor, 2 seno de 10.25 radianes. Este valor nos va a dar como resultado en la calculadora, aplicando ya aquí, reemplazando, nos daría que la posición final se va a encontrar en menos 1.60 menos 1.26 metros.
Y ahora vamos a encontrar metros sobre segundos. Metros segundos. Estos serían el componente en el vector y en el vector j. Ahora vamos a encontrar la posición inicial. La posición inicial en x va a ser igual a menos 2 seno. En este caso tomamos el valor inicial, que sería 2,90 radianes. Y ahora vamos a hacer en x, en y, perdón. Sería 2 coseno de 2,90 radianes. En este caso nos daría el resultado que la final es menos 48 en y menos 194 en j. Y esto tendría que ser a metros segundos. De esta manera hemos calculado y hemos comprobado que el ejercicio está resuelto y hemos resolvido todos los literales. Tenemos que tomar en cuenta que a veces, depende cómo nos pida el ejercicio, debemos trabajar en sentido horario o sentido antihorario. La velocidad va a ser negativa si es en sentido horario y positiva si es en sentido horario, ya que los ángulos se miden para este lado. Y aquí está el resultado del ejercicio. Muchas gracias.